Esta es la verdad. Una mujer de mi edad, de 78 años recién cumplidos, con la columna ligeramente curvada por el peso de las décadas y las manos marcadas por el trabajo y el cuidado, debería estar rodeada del murmullo suave de sus nietos, del aroma a café recién colado y de la paz que solo la certeza de una vida bien vivida puede ofrecer. Pero aquí estoy, sentada en la vastedad silente de mi casa, cuyo silencio no es un descanso, sino un rugido constante que me recuerda la cancelación, la poda brutal que mi propia sangre ha ejercido sobre mí, una expulsión que no se dio con gritos ni con portazos dramáticos, sino con la quietud espeluznante de la indiferencia organizada, el tipo de frialdad que congela el alma desde dentro y te deja varada en una isla de memoria que solo tú habitas. Yo los vi crecer, a mis hijos, y luego a los hijos de mis hijos, y cada uno de ellos fue un pedazo de mi carne, una extensión de mi corazón. Y si me preguntan qué duele más, si el puñal de la traición o el vacío de la ausencia, les diré que es el hueco, la falta de respuesta a los mensajes, la línea muerta del teléfono que antes sonaba con tanta alegría. Esa es la tortura que se repite hora tras hora, un eco vacío de amor que me obliga a cuestionar cada sacrificio, cada desvelo, cada lágrima derramada por ellos, una contabilidad de afectos que ahora me parece ridícula, patética. ¿Se puede desheredar a una madre de su propia historia familiar? Sí, sí se puede. Y el proceso es tan sutil como demoledor. Comienza con una pequeña crítica, luego con un distanciamiento estratégico durante las celebraciones, y culmina en esa decisión unilateral y final de cortar el lazo, dejándome varada aquí, con el inventario de mis recuerdos como mi única compañía y mi única acusación. La casa, esta inmensa casa que construimos con sueños y préstamos, se ha convertido en mi cárcel, y yo, su única prisionera, camino por los pasillos tocando los marcos de las puertas, buscando las huellas digitales que ya no están, persiguiendo los fantasmas de las voces que me llamaban mami o abuela. Y lo más insoportable es la necesidad de entender, esa compulsión mental de reconstruir el mapa de los errores que supuestamente cometí, el pecado capital que justificó este exilio. Ellos hablaron de límites, de control excesivo, de una sombra matriarcal que no les permitía respirar. Pero, ¿qué es el amor de madre sino una forma intensa, a veces torpe, de tratar de proteger a tus cachorros del frío del mundo? Mi pecado, si es que lo hubo, fue amar con demasiada fuerza, con una intensidad que, en sus vidas adultas y autosuficientes, se volvió asfixiante, una carga que decidieron arrojar por la borda para aligerar su propio viaje. Pasé los primeros meses de este rechazo en un estado de negación obstinada, vistiendo el dolor como una armadura, repitiéndome que volverían, que se darían cuenta de su error, que el amor es un imán que siempre regresa a su fuente. Pero los días se volvieron semanas, y las semanas meses, y el silencio se hizo más profundo, más permanente, hasta que la armadura de la negación se oxidó y se cayó a pedazos, revelando la carne viva de una herida que parecía que nunca iba a cerrar. Fue en ese momento de desnudez emocional, de rendición total, una noche de tormenta donde el trueno parecía imitar el golpe seco de mi corazón destrozado, cuando mi mente buscó algo, cualquier cosa que pudiera detener la caída libre hacia la locura y el resentimiento crónico. Y lo encontré donde menos lo esperaba, en un rincón olvidado de la fe que mi propia abuela me había enseñado, una fe que yo había puesto en la repisa de las cosas bonitas, pero inútiles durante mi vida adulta y agitada. Me encontré con el rosario en la mano, un objeto de madera de olivo que no tocaba en décadas, y no recé por el regreso de mis hijos, ni por su castigo o su arrepentimiento, sino que, en un impulso que no me pertenecía, susurré una plegaria por la paz que no entendía y que sentía tan distante como las estrellas. Fue en ese acto de súplica desinteresada, donde el egoísmo de mi dolor se disolvió por un instante, que apareció la idea, luminosa y aterradora, del perdón, no como un regalo para ellos, sino como un acto de autodefensa, una llave para liberar a mi propia alma de la prisión de la amargura.
La gente habla de Dios con grandes palabras y rituales solemnes, pero para mí, en ese momento, Dios no fue un rayo de luz ni una voz en el cielo. Fue la punzada incómoda de una verdad que yo no quería aceptar, que para sobrevivir, para no convertirme en un fantasma resentido en mi propia casa, tenía que perdonar lo imperdonable. Tenía que renunciar a mi derecho a la justicia emocional y aceptar que mi valor no residía en ser su madre o abuela, sino simplemente en ser yo, una mujer, completa, incluso herida. Esta revelación no fue una curación instantánea, fue el inicio de una guerra interna mucho más difícil que la lucha contra el rechazo de mi familia, porque la batalla más feroz es siempre contra el resentimiento que se ha anidado en el corazón, ese parásito que promete calor pero que solo te consume. Ahora, mientras la luz del amanecer entra por mi ventana, sigo sintiendo el aguijón del dolor. La ausencia sigue siendo una mesa vacía en el comedor, pero en lugar de alimentar la rabia, alimento la curiosidad de saber qué vida puedo construir a partir de las ruinas de la anterior, y cómo esa fuerza misteriosa, que yo llamo Dios, puede tomar el rechazo más profundo y convertirlo en el cimiento de una paz que, por primera vez, siento que es enteramente mía. El camino del perdón es un desierto y apenas he dado el primer paso, pero sé que detrás de esta gran pena, detrás de esta cruel exclusión, hay un significado más grande que está esperando ser revelado. El primer paso hacia el perdón, esa idea extranjera y formidable que se instaló en mi mente como una inquilina no deseada, fue también la zambullida más aterradora en el pozo de mi memoria, porque para poder soltar el dolor, primero tuve que levantar cada piedra y examinar el barro que cubría la herida, el momento exacto en que la lealtad de mi familia se deshizo como azúcar en agua. El rechazo no fue por una tontería, no fue la simple disputa de una cena familiar, no, fue la revelación, dolorosa y punzante, de que la confianza que yo creía inquebrantable era, en realidad, un acuerdo transaccional que ellos habían roto. Todo giró en torno a la casa, esta misma fortaleza de ladrillo y afecto que ahora me parece tan ajena. Se desató la tormenta cuando yo decidí, en mi absoluta soberanía y con la plena convicción de la justicia, que la herencia no se dividiría aún, que este hogar, que fue el epicentro de mis 40 años de matrimonio y crianza, sería mi refugio hasta el último de mis días, y que después, solo después, se cumplirían los deseos testamentarios. Yo creía que era una decisión sensata, madura, una forma de asegurar mi propia dignidad en la vejez, de no convertirme en una carga, en una pieza de mobiliario que se mueve de una casa a otra, pero para ellos, para mis hijos ya crecidos, ya establecidos, esa decisión fue interpretada no como un acto de autonomía, sino como un secuestro, una retención injusta de lo que ya consideraban suyo por derecho, por el simple hecho de ser mis herederos, como si mi vida fuera solo el trámite, tedioso que precedía a su beneficio económico. Recuerdo la tarde con una claridad vívida que me quema los ojos, el olor a humedad de la lluvia que caía afuera y el silencio tenso en la sala, cuando mi hijo mayor, Daniel, el que siempre fue mi protector, el que me sostuvo la mano cuando murió mi esposo, pronunció las palabras que perforaron mi corazón con la precisión de un cirujano. Mamá, estás siendo egoísta, estás pensando solo en ti y en tus miedos, no en el futuro que nos merecemos. ¿Mis miedos? ¿Mi egoísmo? Yo, que había dedicado mi vida a vaciarme para llenarlos a ellos, ¿era egoísta? La injusticia de esa acusación me hizo perder el aliento y el mundo se inclinó sobre su eje. No fue la ambición lo que me dolió, no. La avaricia es un defecto humano que se puede entender. Lo que me aniquiló fue la facilidad, la absoluta y escalofriante facilidad con la que desmantelaron el altar de mi sacrificio. Mi hija, Laura, que siempre fue la más reservada, la que yo creía mi confidente silenciosa, solo me miró con una expresión de decepción fría, como si yo fuera una paciente que se negaba a tomar su medicina, y sus ojos, que eran una copia exacta de los de mi padre, me dijeron sin palabras que yo había fallado, no como madre, sino como ser humano, por atreverme a desear un final tranquilo. En ese momento, la casa se sintió 100 veces más grande, y yo
100 veces más pequeña, una intrusa en mi propio hogar. Este flashback que revivo 1000 veces cada noche cuando el insomnio me acorrala es la barrera más densa contra el perdón, porque cada vez que recuerdo la dureza en sus voces, la falta de empatía por mi vulnerabilidad como anciana, el resentimiento se hincha en mi pecho como una marea oscura, inundando cualquier atisbo de compasión. ¿Cómo perdonar cuando se siente que la herida es justa, que la rabia es la única respuesta lógica a una injusticia tan profunda? Es aquí donde la enseñanza de ese susurro divino se convierte en una tortura, porque el perdón no me pide que olvide la ofensa, me pide algo infinitamente más difícil, que renuncie al derecho de que mi dolor sea reconocido por el ofensor. Me pide que acepte que la justicia humana no va a llegar, que ellos no van a volver con la cabeza gacha a pedir disculpas, y que mi paz debe ser construida no sobre su arrepentimiento, sino sobre mi propia liberación. Esta es la gran revelación psicológica que me ha mantenido despierta. Mi resentimiento no los castiga a ellos, me castiga a mí. Mi ira es una cadena que los ata a mi memoria, sí, pero esa cadena me aprisiona en esta soledad. Y en medio de esta lucha, me aferro a un recuerdo de mi infancia, un recuerdo que nunca antes entendí con tanta claridad. Mi padre, un hombre parco en palabras pero de una bondad inquebrantable, fue traicionado por un socio comercial, perdió todos sus ahorros y, en lugar de hundirse en la amargura, recuerdo que me dijo una frase que en aquel momento me pareció ingenua. Hija, el dinero va y viene, pero la paz no se compra. Si lo odio, él ha ganado 2 veces. Hoy, 70 años después, entiendo el peso de esa reflexión madura. Mis hijos han ganado mi dolor una vez con su rechazo, y si los odio, ganarán por segunda vez, robándome mi futuro emocional. La tensión interna es dinámica y agotadora. Hay días en que me despierto con la intención de escribirles una carta final, llena de reproches y verdades incómodas. Un último acto de desahogo que me dé la sensación de haber luchado hasta el final. Pero me detengo. Y me detengo porque sé que esa carta no buscaría la reconciliación, buscaría la venganza. Y la venganza, a mi edad, no es un lujo que me pueda permitir, ya que me consumiría el poco tiempo que me queda. El ritmo de mi vida ahora es una oscilación constante entre el pico de la rabia justificada y la pausa estratégica del agotamiento emocional, donde me siento a meditar en el significado de esa palabra, perdón, y me pregunto si es un acto de debilidad o la manifestación más radical de la fuerza humana. La vulnerabilidad que experimenté ante su rechazo fue un punto de inflexión, porque me obligó a mirar mi propia imperfección. Tal vez, solo tal vez, tenían algo de razón en sus acusaciones. Tal vez mi amor sí fue una jaula dorada, y perdonarlos es también aceptar que yo no fui la madre perfecta que creía ser. Esta es la parte más difícil del desarrollo, aceptar mi cuota de responsabilidad, no para justificar su crueldad, sino para encontrar la humanidad en la que la compasión pueda arraigarse. La soledad, cuando es impuesta por aquellos a quienes has amado sin reservas, no es un espacio vacío, es un lienzo en blanco donde cada mañana se pinta con la tinta amarga del ¿qué hice mal? Y la respuesta nunca llega. Solo se encuentra el eco de la propia voz, cada vez más ronca, cada vez más incrédula ante el silencio sostenido. He pasado de ser la matriarca, la que organizaba, la que resolvía las crisis, a ser la espectadora muda de mi propia vida, una figura decorativa que ha sido cuidadosamente apartada de la obra principal. Y este cambio de rol ha sido la revelación más dura sobre la naturaleza humana y la fragilidad de los lazos consanguíneos cuando el dinero y el resentimiento se cruzan. Después de la confrontación por el testamento, de esas palabras duras que se sintieron más como un decreto de destierro que como una discusión familiar, mi mente se refugió en la rutina, ese mecanismo de supervivencia que el cuerpo anciano activa para mantener la cordura cuando el corazón se desmorona. Me levanto a la misma hora, riego las mismas plantas, preparo el desayuno para una sola persona y es en la mesa del comedor, con esas 3 sillas vacías que antes estaban ocupadas por mis hijos y sus familias, donde la tensión psicológica se intensifica, porque esas sillas no están vacías, están llenas del recuerdo de sus risas, de sus peleas, de las migas de pan que yo recogía con una sonrisa
y que ahora me parecen reliquias de una vida ajena. El ritmo emocional de mis días es un vals agotador entre la melancolía profunda y la emergencia de una nueva fortaleza que no reconozco. Hay momentos de pausa, donde el silencio es tan denso que parece que el tiempo se ha congelado, y en esos momentos me permito la vulnerabilidad de llorar, no por ellos, sino por la pérdida de la persona que yo creía ser, la madre insustituible. Pero inmediatamente después llega el pico. La ola de resentimiento que me grita que soy una tonta por seguir sintiendo y que debería endurecerme, levantar muros y declararlos emocionalmente muertos. Y es justo en ese punto de quiebre donde entra la dimensión que yo llamo Dios. Para mí, la fe nunca fue una cosa de templos imponentes y liturgias solemnes. Fue siempre la voz suave que mi abuela me leía de un evangelio gastado en las noches de miedo, la certeza de que el amor es el único motor que no se detiene. Y ahora, en el nadir de mi vida emocional, esa voz regresó con una fuerza que me desarma. Me puse a buscar, casi como una arqueóloga desesperada, ese viejo libro en el polvoriento ático, y cuando lo encontré, sus páginas amarillentas se abrieron solas en un pasaje que hablaba sobre la gracia, sobre el amor incondicional que se da no porque el otro lo merezca, sino porque el dador es intrínsecamente amoroso. Y esa fue la gran revelación, el giro narrativo que cambió mi perspectiva. Mi amor de madre siempre había sido condicional, ligado al buen comportamiento, al reconocimiento, al éxito de mis hijos. Era un amor que esperaba ser devuelto, un préstamo que exigía intereses, y su rechazo fue la negativa a pagar. Pero el perdón, tal como lo entendía esa voz silenciosa, era renunciar al interés, era aceptar la pérdida del capital emocional sin declarar la quiebra del alma. Este entendimiento me arrojó a un abismo de dudas internas, una tormenta de peros. Pero ¿cómo perdono cuando todavía me arden las palabras de Daniel? Pero ¿cómo encuentro la paz cuando sé que ellos están celebrando las Navidades sin mí? ¿Pero no es el perdón una debilidad que les da la razón? Estas dudas son los demonios que debo enfrentar sola, sin confesores ni terapeutas, solo yo y el espejo. Decidí que, para sobrevivir, tenía que empezar a redefinir mi existencia fuera de su órbita. Si ya no era la madre que necesitaban, ¿quién era yo? Descubrí a la mujer que se esconde detrás de la función de maternidad, a la mujer que ama pintar con acuarelas, algo que dejé de hacer hace 40 años porque no tenía tiempo entre el trabajo y los deberes escolares, a la mujer que lee novelas históricas y que sorprendentemente disfruta de la paz de no tener que rendir cuentas a nadie. Esta es una revelación progresiva y liberadora. El rechazo de mi familia, aunque doloroso hasta la médula, fue también el detonante que me obligó a encontrar mi propia identidad después de que mi función principal colapsara. El giro es que el perdón no solo es para ellos, es la herramienta que me permite volver a ser yo misma. La tensión psicológica es palpable. Cada pincelada, cada página leída, es un acto de resistencia contra el resentimiento. Un día, mientras estaba terminando un paisaje en acuarela, me encontré pensando en una frase que debe grabarse en piedra. La felicidad que ellos me negaron no puede ser la felicidad que yo me niegue a mí misma. Es una reflexión madura que sella mi compromiso conmigo misma. El perdón se convierte, entonces, en un proyecto personal, una disciplina espiritual que me obliga a desearles la paz, no porque lo merezcan, sino porque al desearles la paz, me la deseo a mí también. No es un sentimiento cálido, es un trabajo arduo, es la decisión diaria de no dejar que su amargura contamine el único santuario que me queda, mi propia alma. Y el disparador mental que me mantiene en el camino es la conciencia de mi propia finitud, la certeza de que el tiempo es un recurso demasiado valioso para gastarlo en odios. La mente anciana, cuando está herida, es un laberinto donde los fantasmas de lo que fue se mezclan con la cruda realidad de lo que es. Y para mí, ese laberinto me mantenía prisionera de mis propias 4 paredes, hasta que comprendí que la fe y el perdón, si son verdaderos, exigen acción, exigen que uno salga del sepulcro que el resentimiento ha construido alrededor del corazón. Mi primer acto de resistencia fue simple y aterrador: unirme al centro comunitario para tomar una clase de bordado, no por el deseo de hacer tapetes,
sino por la necesidad desesperada de escuchar voces que no fueran las mías. Fue en ese ambiente, entre el crepitar suave de las agujas y el olor a hilo nuevo, donde encontré a Clara, una joven voluntaria de unos 20 años, con una energía que me recordaba a la primavera y unos ojos que no me miraban con la condescendencia que a menudo reservan a los ancianos, sino con una curiosidad genuina y una amabilidad que se sentía desarmante. Ella no sabía nada de mi tragedia, de mi casa silenciosa o del vacío que mis hijos habían dejado. Para ella, yo era simplemente Elvira, la señora nueva que bordaba flores con una precisión casi obsesiva. Y es aquí donde se produjo el giro, la revelación progresiva que me mostró el valor del perdón de una manera tangible. Mi familia, al rechazar mi amor incondicional, me forzó a encontrar un lugar donde ese amor pudiera ser canalizado sin expectativas, sin la carga de la sangre y la obligación. La tensión psicológica se intensificó al darme cuenta de que Clara, en la simpleza de ofrecerme un vaso de agua o preguntarme por el patrón del bordado, me daba más reconocimiento y calor humano que mis propios hijos en los últimos 5 años antes de su partida. Recuerdo un día en particular, una tarde gris donde la pena me había golpeado con una fuerza inusual. Mis manos temblaban y las lágrimas, esas traicioneras gotas que siempre pensé que ya se habían secado, me nublaban la vista. Clara se acercó con una naturalidad asombrosa. Se sentó a mi lado y sin hacer preguntas invasivas, simplemente me tomó la mano. No me dio consejos, no minimizó mi dolor, solo se quedó ahí, su juventud radiante contrastando con mi fragilidad. Y en ese gesto simple, en esa calidez espontánea, tuve un flashback coherente y doloroso. Recordé la última vez que le pedí a Daniel que me tomara la mano. Fue después de una caída leve. Le pedí un poco de consuelo, pero él estaba ocupado con su teléfono, absorto en los problemas de su oficina, y me dio una palmada en la espalda, un gesto fugaz, vacío, acompañado de un «Ya estás bien, mamá, no exageres». El contraste entre el tacto frío y utilitario de mi hijo y la ternura desinteresada de una extraña me golpeó con la fuerza de una ola. Entendí, en ese instante, que el amor que yo buscaba, el verdadero amor, no es una obligación genética, sino un acto de voluntad, una elección diaria de mostrar bondad y respeto, y que ese amor podía nacer en cualquier lugar. Esta epifanía me llevó a un pico emocional, una explosión interna de dolor y liberación a la vez. Mi resentimiento se había basado en la idea de que mis hijos debían amarme de una cierta manera, que tenían una deuda de afecto conmigo. Pero Clara me mostró la gracia, el amor que no exige nada a cambio, y de repente, el concepto del perdón, que antes era una pesada losa teológica, se volvió práctico. Perdonar no era decirles a mis hijos, está bien lo que hicieron. Era decirle a mi corazón, está bien que seas amado por otros y que puedas dar amor sin esperar un retorno. La enseñanza de la fe se materializó a través de la humanidad de esa joven. Dios me mostró el valor del perdón al vaciar mi vida de las personas que lo condicionaban, obligándome a buscar y a encontrar la fuente de amor en mí misma y en conexiones inesperadas. La tensión psicológica que ahora manejo ya no es la rabia contra ellos, sino el miedo a volver a ser herida. La vulnerabilidad que experimento al abrirme a Clara, al compartir una anécdota, al aceptar su ayuda para subir una bolsa, es inmensa, pero es una vulnerabilidad elegida, un riesgo que vale la pena correr. Me he dado cuenta de que, al perdonarlos por su rechazo, no solo los liberé a ellos de mi juicio, sino que también liberé mi inmensa capacidad de amar, que estaba estancada, esperando un reconocimiento que nunca iba a llegar. Mi vida, que parecía destinada a marchitarse en la amargura, comenzó a florecer de nuevo, alimentada por la sabia decisión de soltar el pasado. La reflexión madura que sostengo ahora es que mi valor no está en ser la madre perfecta, sino en ser la mujer que, después de un dolor irreparable, eligió la bondad en lugar de la venganza. Es una lección de vida que solo se aprende en el desierto. El perdón, ese concepto que al inicio me parecía una traición a mi propio dolor, se convirtió en la disciplina diaria que me mantenía anclada a la realidad.
una meditación constante que combatía la acidez de la amargura. Después de encontrar consuelo y afecto en la bondad inesperada de extraños, como Clara en el centro comunitario, me di cuenta de que mi sanación exigía un acto final, una declaración de independencia emocional que sellara mi compromiso con la paz, una acción tan poderosa que no dejara espacio para el regreso del resentimiento. La tensión psicológica crecía cada vez que miraba la carpeta de cuero en el estante superior, esa que contenía los documentos legales, el testamento que había sido el detonante de mi ostracismo. Entendí que, para perdonar verdaderamente, tenía que desvincularme del objeto del conflicto. Tenía que demostrarle a mi propia alma que mi valor no estaba atado a una propiedad ni a la validación de mis herederos. Así que, un miércoles por la mañana, vestida con la dignidad que solo otorga la resignación, llamé a mi abogado. La decisión fue inquebrantable, una declaración silenciosa de libertad. Reescribí el testamento, no para desheredarlos en un acto de venganza, sino para asegurar que una porción significativa de mis bienes, especialmente la parte económica que había sido el foco de la discordia, fuera destinada a una fundación de caridad que ayudaba a ancianos solitarios, aquellos que, como yo, habían sido olvidados. Esta fue mi venganza más dulce, la de convertir la amargura en un legado de amor práctico, la de transformar la raíz del conflicto en un manantial de bondad para otros. El abogado, un hombre joven y sobrio, me miró con una mezcla de respeto y desconcierto mientras firmaba. Supe que no entendía la profunda ironía del acto, que al renunciar al control sobre ese dinero, estaba recuperando el control sobre mi propia vida. Este acto proactivo me llevó a una profunda pausa reflexiva. El camino del perdón, me di cuenta, es la voluntad de bendecir a quienes nos han maldecido, no porque ellos lo merezcan, sino porque yo merezco la paz. Me senté esa noche en el jardín, el aire fresco besando mis mejillas, y me permití un último y doloroso flashback. No recordé las discusiones, sino las trivialidades que el corazón guarda. La cara de Laura de 3 años untada de chocolate, la primera bicicleta que le regalamos a Daniel, las excursiones torpes al campo. El contraste era un cuchillo. Cómo esas criaturas de amor puro se habían transformado en jueces tan fríos. Y la respuesta vino con una claridad desgarradora. No eran malos, eran humanos, prisioneros de sus propios miedos, sus ambiciones y sus fallas. Y al igual que yo, había sido una madre imperfecta. Ellos eran hijos imperfectos. En ese momento, sentí una compasión que no era materna, sino humana. Una conexión de fragilidad mutua que trascendía la relación de sangre. Entendí que la necesidad de dinero, el miedo a la escasez, había desnudado su parte menos amable, la misma parte que mi propio egoísmo había exhibido en la discusión del testamento. El giro narrativo es que el perdón se convierte en mi gran lección de madurez. Si Dios me mostró su valor, fue porque me obligó a ejercerlo sin la expectativa de recompensa. Mi fe dejó de ser un consuelo para convertirse en una exigencia moral. La duda interna, sin embargo, persiste como una sombra. ¿Y si vuelven? ¿Y si lo hacen cuando ya sea demasiado tarde para reconstruir algo? ¿Sería capaz de mantener la paz o resurgiría el rencor? Esta es la tensión que me mantiene vigilante, la conciencia de que el perdón no es un destino, sino un viaje diario. Pero ahora tengo una herramienta poderosa, una frase impactante que se ha convertido en mi mantra. Si los dejo volver solo para que me pidan perdón, estoy buscando justicia. Si los dejo volver solo para decirles que los quiero, estoy buscando la gracia. Esta reflexión madura es la que sella mi decisión. Mi amor por ellos ahora es un acto de voluntad libre, liberado de la necesidad de ser reconocido. No quiero su arrepentimiento, quiero mi libertad. El disparador mental que me impulsa hacia el bloque final es la certeza de que mi vida, lejos de haber terminado con el rechazo, acaba de empezar. La vejez se ha convertido en una oportunidad, un lienzo en blanco para una nueva existencia donde la alegría se encuentra en la simplicidad de un hilo y una aguja, y no en la complejidad de una familia disfuncional. He encontrado un propósito que trasciende los lazos de sangre, un propósito infundido por una fuerza mayor que me mostró que la verdadera medida del amor
es su capacidad de darse sin esperar nada a cambio. El dolor de la exclusión fue el precio de mi libertad espiritual. La conclusión no llegó con una llamada telefónica arrepentida o un abrazo restaurador. La conclusión fue un amanecer tranquilo, sin el nudo de la ansiedad apretándome el pecho. Un momento donde el aroma del café y el silencio de la casa ya no se sintieron como un recordatorio de la pérdida, sino como la dulce certeza de la paz que yo misma había conquistado. Este es el cierre emocional que sella mi historia, la constatación de que la vida, incluso a los 78 años y después de ser despojada de lo más preciado, no solo continúa, sino que puede florecer con una belleza inesperada y profunda. El rechazo de mi familia, esa herida brutal que pensé que me llevaría a la tumba envuelta en amargura, se reveló, finalmente, no como un castigo, sino como el bisturí quirúrgico que la providencia usó para cortar los lazos de un amor condicional que me estaba asfixiando. La fe, que al principio era solo un susurro lejano en la noche, se convirtió en el faro que me mostró el valor del perdón, no como una transacción religiosa, sino como la forma más alta de amor propio. El perdón, mi revelación final, no fue un sentimiento de calidez hacia mis hijos, sino la decisión consciente de no permitir que su comportamiento definiera mi felicidad ni mi valor. Aprendí que la amargura es el veneno que uno bebe esperando que muera el otro, y yo elegí la vida, elegí la luz. Mi acto de reescribir el testamento, de redirigir los bienes materiales que habían sido la manzana de la discordia hacia aquellos ancianos que sufren la soledad sin recursos, no fue un gesto grandioso de santidad, fue un acto de sanación personal, la forma en que convertí la codicia de ellos en una fuente de gracia. Al liberar esa riqueza, liberé mi alma de la expectativa, del ancla que me mantenía atada a la idea de que mis hijos me debían algo. Y en esa liberación, encontré una alegría inesperada en el servicio, en las clases de bordado, en la simple y genuina conexión con Clara, la joven que me enseñó que la bondad y el afecto no tienen apellido. La reflexión que deja una marca es esta. Como seres humanos, tendemos a confundir la identidad con la función, y yo fui culpable de eso. Fui la esposa de, la madre de, la abuela de. Cuando ellos me rechazaron, mi función colapsó y me sentí invisible, pero fue justo en esa invisibilidad que encontré a Elvira, la mujer que ama las acuarelas, que disfruta la lectura, la que tiene una sabiduría silenciosa que no necesita ser aplaudida. Dios me mostró que mi valor es inherente, dado en el momento de mi creación, y no otorgado por el reconocimiento de mi familia. Esta paz que ahora habita en mi hogar es el resultado de mi decisión de renunciar al rol de víctima y de abrazar el de superviviente, de guerrera espiritual. He aprendido a honrar mi dolor sin dejar que me consuma y a mirar las sillas vacías no con tristeza, sino con la conciencia de que están vacías porque mi vida se ha llenado de otras cosas, de propósitos nuevos y puramente míos. El camino fue largo y estuvo sembrado de noches de llanto, de dudas y de tentaciones de volver a la rabia. Pero cada vez que el resentimiento llamaba a mi puerta, yo tomaba mi viejo rosario o miraba mi lienzo en blanco y recordaba la lección innegociable. La única persona a la que tenía que salvar era a mí misma, y la única herramienta para esa salvación era el perdón, la elección radical de amar, incluso cuando no soy amada. Mi conclusión es satisfactoria, no porque haya habido reconciliación, sino porque he encontrado la reconciliación con mi propia existencia. La vida sigue siendo una aventura solitaria, pero ya no es una miseria, es la serena dignidad de una mujer que se ha perdonado a sí misma por ser imperfecta y que ha extendido esa gracia a quienes más la hirieron. Estoy en paz. He perdonado su rechazo y al hacerlo me he dado el permiso de volver a amar, pero esta vez con la sabiduría de una mujer que aprendió en la soledad, guiada por una fe inesperada, que el amor más grande no es el que se recibe, sino el que se elige dar sin esperar nada a cambio.